dices es que acabo de leer ayer en el periódico OK Sí, Diario. No sí, suelo verlo muchas veces, lo que pasa es que sabes que OK Diario te está bombardeando continuamente con todo lo sí, que está diciendo. Y comentaba de que el gobierno tiene intención de entrar en las aulas a saco, contar su historia sobre la guerra y además que se ha atribuido a un antiguo diputado del PSOE, tipo Guaperas, por ejemplo, porque decir así, o sea, muy bien vestido y estas cosas, sí, que fue creo que diputado por Extremadura, sí. encargarse de los nuevos cursos que se deben de dar sobre la memoria histórica, que van a versar sobre todo en dividir la clase en dos partes, por una raya, por un lado los que son partidarios del bando rojo y por otro lado los partidarios del bando nacional, ¿no? Y que discutan entre ellos sobre todo sobre una base de los crímenes y asesinatos. Hombre, yo creo que el Partido Socialista, que fue el mayor criminal de la guerra civil, y además lo voy a decir hoy, que lo quede claro, Muy por el bien. libro que he hecho puedo decirlo, es decir, está documentado que los mayores responsables de la muerte en el lado republicano fueron el movimiento socialista, ya fuese el PSOE, ya fuese la UGT, ya fuesen los partidos socialistas. Hubo algunos socialistas que intentaron paliar y eso, pero eran socialistas de segunda fila, muy Claro, importantes, pero que no tenían poder, como Teodomiro Menéndez, el revolucionario socialista, o incluso Besteiro. Pero claro. eran personas que estaban apartadas del poder. En el poder no hubo mucha piedad para, para los perseguidos. Y tú ves la carta que leímos el otro día del capitán aquel Raaf, que era Sí, extranjero, donde decía realmente que le parecía raro aquello, y también la carta del comandante Manzanares, claro. desde un hombre republicano que escribió en La Habana, decía que no habían tenido ninguna piedad con ellos, ¿no? Por lo tanto, si los mayores responsables que controlaron el poder, el orden público, o sea, quien ordenaba los castigos, las detenciones, las ejecuciones, las los embargos y los saqueos y las expoliaciones era gente del Partido Socialista, el Partido Socialista no tiene moralmente ninguna categoría para armar eso en las escuelas. Sobre todo porque los que conocimos como son las escuelas, por ejemplo, mi madre que era maestra y Claro. que nació en el año 26 y que conoció todo lo que fue la guerra y sobre todo ella fue maestra a partir de 1950, jamás en el régimen de Franco se llegó a esa barbaridad de dividir los alumnos en dos partes para Claro, que hablasen de la guerra civil. Eso es una barbaridad propia de gente que es bellaca, porque si no, no es normal. Es claro. decir, eso que se pueda dejar, pues naturalmente en la universidad, los estudiantes de historia que hablen sobre la guerra civil, pues lógicamente cada uno que tenga su idea, como ocurre en las facultades normales. Pero es lo que se haga a nivel de, de de EGB o a nivel ahora como se dice de la ESO, eso es muy grave, Claro. porque el programa que no lo sabe la gente de estudios de 1938, que fue ideado por aquel ministro que no era muy franquista, o que era de los nacionales, Sainz Rodríguez, que era muy Sí, simpático, catedrático, sí. en el bachillerato se estudiaba alemán, inglés, francés, italiano. Italiano. Y se estudiaba también una formación del espíritu nacional, pero formación del espíritu nacional era hablar sobre todo de los de reyes godos, de los reyes Sí, católicos, de Felipe II, sí, señor. y se hablaba del alzamiento y del generalísimo Franco y punto. Pero para nada, para nunca se trató los muertos de la guerra. Más aún, más aún. Se creó por el servicio sobre todo por dos de Valladolid, la viuda de Onésimo Redondo, Sainz Bachiller y su marido, que hemos referido aquí cuando hablamos de la Falange, Sí, crearon el servicio de invierno. Ese servicio de invierno después fue el servicio social y el servicio social lo que hizo fue ayudar a todos los huérfanos de la guerra de uno y otro lado. claro, ¿Eh? claro. Sí, De uno y señor. otro, ayudarles. Incluso después, con una ley que hay después, recién terminada la guerra, que se llama Huérfanos de la Revolución y la Guerra, los ayuntamientos se ven obligados a pagar los estudios de los huérfanos de la guerra, sean de uno y otro. Yo te puedo decir que en mi despacho vino una vez, ahora unos 10 o 12 años, un huérfano de una persona que había sido por los nacionales Bueno, fusilado en los primeros claro. momentos de la guerra y le pagaron los estudios. Le Fíjate. pagaron los estudios, el ayuntamiento se ha pagado los estudios. Eso es muy diferente de lo que quieren hacer estos chicos del PSOE, Claro. que creo que le han puesto a este atractivo diputado, es diputado, una cantidad de, creo, 200.000 euros Sí, por hacer eso. qué Yo creo que barbaridad. es prácticamente, pues prácticamente la historia al revés. Si hay historiadores y escritores y políticos que no critiquen eso, allá ellos. Claro, claro. Pero Muy los que bien. conocemos la historia de España nos vemos en obligación de criticarlo. Con eso no quiero criticar a la buena gente del PSOE, que yo los conozco y me parece muy buena gente, ni tampoco de otros partidos. Pero esto me parece, desde luego, de una, digamos, desde luego ya es la soberbia elevado al infinito.
Sí, porque señor, ya sí, esto es una señor, cosa sí, señor, increíble. sí, señor. Además, es una muestra más del tremendo adoctrinamiento al que someten a la población al más puro estilo soviético, vamos, porque es que está No, 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 clarísimo. no, perdona, perdona, perdona. En el estilo soviético no creo que se dijera eso, que había la guerra civil rusa que fue durísima y la Claro. revolución nunca se puso unos a un lado y otros a un lado, ¿eh? Sí, sí, Eso nunca, nunca. jamás. Sí, aquellos no llegaron a Si tanto no, como se está llegando. Solzhenitsky lo hubiera escrito en su libro Archipiélago Gulag, hubiera dicho Efectivamente. eso seguro, porque le tenía muchas ganas a Solzhenitsky. No, no, no. Sí, Eso sí. no, Sí, es cuidado. verdad. Eso Sí, solo es pasa en verdad. la España actual que existe. Sí, señor. Sí, señor. No sé si la Italia fascista, lo desconozco, Yo ni en la creo que tampoco, yo creo que Alemania italiana tampoco. existió esto. Pero en la No, España del 18 de julio, no, porque somos claro, tres personas que conocemos eso y jamás. Si claro, los hombres del PSOE se lo quieren querer para que les den un cargo, los que claro, tienen 40, 50 años, 60 años, para que les den un cargo millonario y que les den 60.000 o 70.000 euros como diputados o claro. procuradores o lo que fuera, eso ya es un problema. Es un problema. Efectivamente, Pero eso es efectivamente. realmente que se sepa, que eso jamás existió. Ni el 18 de julio ni el 20 de noviembre, jamás esto. Lo máximo que había era lo de los días de los caídos. Sí, Los días de los señor. caídos, que el que iba, iba y el que no, no iba. Ahora Claro, que los que somos, que hemos ido a la escuela en el régimen de Franco y pocas veces, porque fuimos más con sistema este, pero que conocemos perfectamente cómo funcionaba el sistema antes, porque nuestros padres fueron profesores, que nos vean con este cuento el ministerio, desde luego. Ahora, si un ministro es como el señor Torres, que nació en el año 64, 66, y dice, sostiene que las mujeres no iban a la escuela en la época de sí, Franco, pues sí, que no sabe lo que dice el anuario estadístico. Y sí, además, como sí. decimos tú y yo, si eso es verdad, tú no has podido ir a la escuela, porque entonces Claro, no has podido ir a la escuela, entonces tú no podías ver a la gente que iba a la escuela, que claro, eran pues efectivamente. 15.000 o 20.000 chicas o Sí, sí, niñas en las Islas Canarias a la escuela. sí, sí. Entonces, ¿tú cómo sacaste el doctorado? Claro, claro.